Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla, en esta jornada. Quiero darles la bienvenida, bueno, en nombre del Consejo Superior también se encuentra presente nuestro presidente, ingeniero Norberto Beliera, nos está acompañando. Destacar el trabajo que viene haciendo el Distrito 3 con las distintas jornadas que está llevando adelante a lo largo de todos estos meses. Como sabemos, empezó con el mes de la ingeniería, como ya es una tradición en nuestro distrito, y bueno, ahora se ha continuado con una serie de actividades a lo largo de estos meses, bueno, la cual para ello el agradecimiento y en este caso también muy especial para el Centro de Ingenieros de Tandil, que ha venido trabajando muy activamente durante todos estos meses, no solo el mes de la ingeniería, sino que también tiene diferentes charlas que va a llevar adelante en el transcurso de todos estos meses. Bueno, hoy lo toca al ingeniero Hernán Alonso, que va a llevar adelante esta charla, el cual el ingeniero es hidráulico, es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y también tiene distintos cursos y especializaciones en hidrología, hidrogeología, desagües pluviales, saneamiento urbano y rural, hidroecología, ingeniería sanitaria y microbiología, entre otros. Ha desarrollado diferentes tipos de tareas, como proyectos de desagües pluviales urbanos y rurales en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas San Isidro, Vicente López, La Matanza, Moreno, Merlo, La Plata, Balcarce, Tandil, Saladillo, General Villegas, Rauch, Bolívar, Ayacucho, entre otras. También ha trabajado en la elaboración de planes directores de saneamiento urbano de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la ciudad de Saladillo y Tandil. Como profesional en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento del año 2005 al 2012, y también como profesional a cargo de la Gerencia Técnica de Obras Sanitarias de Tandil desde el 2015 hasta las fechas. Como sabemos, el ingeniero Alonso viene participando muy activamente, no solo desde el Centro de Ingenieros, hace aproximadamente 15 años que nos conocemos y venimos trabajando en esto, sino que también hace varios años que está en el Colegio de Ingenieros, estuvo en 2 gestiones en el distrito y ahora representando al distrito en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, Hernán, yo agradecerte tu buena predisposición y que has tenido para llevar adelante esta charla. Quiero felicitarte y desearte lo mejor porque sé que con la responsabilidad y la seriedad que encarás todos estos temas, eh, y seguramente que la charla de hoy va a ser muy eficiente y nos va a permitir a que todos y cada uno de nosotros podamos tener una idea muy importante del tema que vas a tratar hoy. Simplemente les agradezco a todos, que tengan una buena tarde y bueno, te dejo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecer muy especialmente al presidente del Consejo Superior, ingeniero Norberto Beliera, que nos está acompañando, y por su constante apoyo a todos los profesionales que trabajamos en nuestra actividad profesional y principalmente, como en este caso, en temas de divulgación y seguramente debate que posiblemente se dé al final de la disertación. Así que, Norberto, muy agradecido por parte mía, a todos los colegas de acá de la ciudad de Tandil, los colegas del Distrito 3, nuestro profundo agradecimiento. Al ingeniero Daniel Palacios, también como presidente del Distrito 3, al ingeniero Ricardo Brasesco como vicepresidente del Consejo Superior, y a todos los colegas que nos van a acompañar en la disertación. Así que vamos a arrancar. ¿Se escucha bien? Bueno, supongo que sí. Bueno. Un poquito la idea de esta charla es un poco empezar a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con los lineamientos básicos para el diseño y la gestión integrada en el manejo de los efluentes en los feedlots.
vamos a hacer una comparativa con los criaderos de cerdos, los criaderos de pollos y los efluentes domiciliarios urbanos. ¿Cuáles son estas similitudes y diferencias que hay entre la caracterización de estos 4 tipos de efluentes? Como comentábamos recién, antes del inicio, hay algunas cuestiones que hacen distintivo este tipo de depuración, puesto que los sanitaristas clásicos, o por ahí los civiles que en alguna parte nos hemos dedicado a la ingeniería sanitaria, digamos, hay ciertos aspectos que los vamos a ir viendo en el transcurso de la disertación, que hay que tener en cuenta, que no es el mismo análisis, no se encarga de la misma manera, intervienen varias especialidades de la ingeniería. Yo quiero hacer un fuerte hincapié en esto, antes de arrancar. Esto es multidisciplinario, no se debería analizarlo, estudiarlo y mucho menos proyectarlo, sino contemplamos un equipo de trabajo multidisciplinario, como mínimo un profesional que especialista en hidráulica superficial, porque hay que hacer un análisis hidrológico, el ingeniero químico, que es fundamental, el ingeniero químico es fundamental para el análisis de los procesos y la cinética de los procesos que se dan en la depuración. En este punto quiero hacer un agradecimiento a la Comisión de Ingenieros Químicos de acá del centro, que me han apoyado en la elaboración de este resumen, básicamente, que es este PowerPoint, que son las ingenieras Pastor y Aranda, el ingeniero José Luis Segura y el ingeniero Temoche, todos de la especialidad de Ingeniería Química. Asimismo, el ingeniero Palacio, con el que hemos discutido estos temas en este último tiempo. Nombrar también al ingeniero agrónomo, que es muy importante su participación en este tipo de estudios, y desde luego el médico veterinario. Seguramente alguna otra especialidad más de la ingeniería, si pensamos en una reutilización o en un aprovechamiento del biogás, por ejemplo, que requiere también la intervención del ingeniero electromecánico, puesto que hay instalación electromecánica. Bueno, vamos a avanzar, vamos a hacer un rápido repaso de los factores a tener en cuenta en el diseño, suponiendo que nuestra intervención comenzaría desde cero, es decir, desde el momento de la planificación del pilot. En la realidad, en la práctica, seguramente si nos toca intervenir, nos va a tocar intervenir en un pilot preexistente. Pero nos pareció importante incluir aspectos que hay que evaluar previos al diseño, puesto que nos van a dar el marco general de lo que debería haberse hecho desde el principio. Vamos a ver si puedo pasar el PowerPoint. ¿Se ve bien? Avísenme. Bueno, vamos a hablar del diseño integral. Primero, la ubicación. Definir la ubicación del pilot es central. Como cualquier proceso industrial, porque en definitiva, digamos, estamos hablando de un proceso industrial a cielo abierto, la ubicación es central. Hay que evaluar aspectos topográficos. Esto tiene que ver con la topografía donde se implantará el pilot o el criadero que estemos analizando. Aspectos del clima, que es fundamental, eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar más o menos a mediados de la disertación, o sobre la mitad. El clima influye fuertemente no solo en la dieta del animal, sino en el ciclo hidrológico, o sea, en el balance hidrológico que va a estar expuesto el área de captación. Ya vamos a avanzar sobre ese punto. Aspectos sociales, digamos, las cercanías de escuelas rurales, de poblaciones rurales. También vamos a evaluar aspectos legales. Las ordenanzas fijan distancias mínimas, pero bueno, digamos, es uno de los temas a tener en cuenta desde luego. Otros aspectos, tengo una ventana acá que voy a tratar de correrla, no la puedo correr. Bueno. Otros aspectos que tienen que ver con el destino, la escala del feedlot es sumamente importante por la magnitud con la cual tendremos que manejarlo, la superficie y la sanidad. El destino tiene mucho que ver porque
No es lo mismo, digamos, un feedlot de hotelería, de rotación, de engorde. Seguramente si hay algún especialista, algún veterinario o alguno que esté relacionado con la actividad, digamos, podría detallar un poquito más este punto. Esta información se la vamos a requerir al médico veterinario. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la escala del feedlot? Hay varias escalas. No es lo mismo un feedlot de 300 animales, 500, 1500, 3000. Los informes del SENASA hacen una distribución de los feedlots que hay en el país en función de la escala. La mayor cantidad está entre 300 y 1000, al menos lo que he podido leer, ¿no? Aspectos sanitarios que tienen que ver con la dieta, con la densidad de animales. Luego vamos a ver el tema de densidad, que es la carga de animales por metro cuadrado. Esa foto la vamos a retomar sobre el final, que la pongo para que ya quede instalada un poquito en los oyentes. Este es un feedlot sobre el río Colorado, que ha generado varios conflictos en la provincia de Río Negro. De hecho, digamos, está por la vía judicial. No voy a decir nada en este momento, lo vamos a ver sobre el final. Este otro es un feedlot en la provincia de San Luis, que también ha sido clausurado y ha generado una serie de conflictos que sobre el final vamos a retomar estas dos imágenes para analizarlas. En relación a los animales, bueno, digamos, como decía, esta información nos la da el veterinario, va a depender mucho qué tipo de animales, en qué etapa del engorde y en el destino, ¿no? Pero básicamente estos son los puntos que tenemos que ir teniendo en cuenta. En relación al proyecto integral del feedlot, tenemos que empezar a distinguir las zonas. Tenemos la zona de corrales, donde hay corrales de recepción, corrales de manejo, de alimentación y de enfermería. Esa foto, digamos, es bastante elocuente también. Eso es una zona de comederos. En realidad los animales es donde se acercan a alimentarse. En la segunda imagen vemos un camino exterior por el cual hay una logística del transporte de los alimentos. Más adelante, en un par de diapositivas más adelante, vamos a hablar del tema del piso por el cual requiere un tratamiento específico. No tiene que suceder lo que se ve en la primera imagen, donde los animales se alimentan con las patas prácticamente enterradas en la mezcla de suelo y estiércol. Los bebederos, que son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a discutir cómo se ubican, cómo se deberían ubicar, y los caminos. Esos son los caminos que se llaman externos, son los caminos para la logística de la alimentación. Los corrales, al momento de diseñar los corrales, tengamos en cuenta que esto lo hace el médico veterinario en general, o el ingeniero agrónomo, o un administrador de empresa agropecuaria. Sería interesante, digamos, lograr sumar por ahí al productor la presencia o la intervención del ingeniero en esta etapa del proyecto, porque un proyecto bien concebido, bien desarrollado, multidisciplinario, posiblemente, seguramente nos va a ahorrar o le va a ahorrar al productor y al ambiente un montón de problemas. La densidad por animal se establece un animal entre 20 y 40 metros cuadrados. La superficie de manejo es por una cuestión de manejo de rodeo aproximadamente de 60 por 50 o 60 por 60. La topografía es muy importante tenerla en cuenta. El tema del perfil, y ahí empezamos a hablar del tema del piso, el diseño de los pisos de los corrales. Es muy importante que el diseño del piso no permita la infiltración. No debe haber infiltración hacia las aguas subterráneas. Por lo tanto, a la hora del diseño del paquete del piso, del corral, tiene que ser impermeable, pero no tiene que ser demasiado duro, porque eso también le genera inconvenientes en las patas del animal. Por eso
hacemos el detalle del perfil litológico, una correcta nivelación, con una buena pendiente, que no se exceda, digamos, porque digamos, empiezan los procesos erosivos, y la ubicación del comedero, que lo vamos a ver en el punto siguiente. Evitar encharcamientos, hay que evitar los encharcamientos, que es la foto que vimos recién. Se producen encharcamientos donde el animal prácticamente tiene las patas sumergidas en esta mezcla de estiércol, orina y suelo, por el cual el propio animal es el que, si el piso no está bien diseñado, rompe la interfaz, y ante eventos pluviométricos tenemos infiltración a las aguas subterráneas, o una posible infiltración, con la carga contaminante que más adelante vamos a contarles. Bueno, eso sería más o menos un esquema simple, digamos, de un corral, digamos, donde se ubicaría la loma. El animal, luego de alimentarse, busca refugiarse en las lomas. El vertedero se trata que se ubique, el comedero se trata que se ubique en la parte más alta del corral, estamos hablando por corral. En la parte superior tenemos la calle de alimentación, que es una calle para que circule las tolvas y las máquinas con un tractor, digamos, impulsada por un tractor para la carga de alimentos. Y en la margen inferior tenemos la calle de tránsito, que es para la circulación de animales. Sobre el final también vamos a ver que en algunos casos utilizan el mismo estiércol para el alomado. Eso tratamos de desaconsejarlo, y luego vamos a explicar por qué. Bueno, ahí la imagen es más que elocuente. Tenemos los animales prácticamente sumergidos o semi-enterrados en el propio estiércol. Esto genera un problema de sanidad animal grave, es decir, los médicos veterinarios lo saben perfectamente. Esto es lo que hay que evitar, el encharcamiento y la rotura de la interfaz. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde lo podemos apreciar. Todo, digamos, la sanidad animal también es muy importante tenerla en cuenta, por eso es importante un buen diseño, que el ingeniero, digamos, pueda proyectar y pueda diseñar un correcto diseño de los corrales para evitar que sucedan estas cosas. Bueno, los comederos, lo vimos recién, el comedero se ubica en la parte superior del corral, preferentemente lateral, para que en un mismo camino se pueda alimentar a dos comederos con la misma logística, es decir, dos comederos de dos corrales diferentes. El mismo criterio, hay que evitar los encharcamientos, hay que prever el mantenimiento. Ahí tenemos la primera foto que habíamos visto en la diapositiva anterior. Los bebederos lo mismo, hay que contemplar la ubicación de los bebederos. 70-90 litros dice habitante, pero es animal, digamos, ¿no? Habitante animal sería. Y el mismo criterio, un correcto diseño de los desagües, y aquí en este caso hay que tener en cuenta que a veces los bebederos se traban los flotantes y continúa vertiendo el agua, y si esa no está conducida correctamente, se produce un encharcamiento. Ahí tenemos una ubicación de un bebedero. Los caminos, como decíamos, tenemos los interiores y los exteriores. El interior se llama sucio porque es por el cual se hace el movimiento de los animales, el manejo de los animales, y los exteriores se llaman limpios. En este caso, digamos, es importante la participación del ingeniero civil o del ingeniero vial para el diseño plano y altimétrico de los caminos. Hay que hacer un diseño del paquete estructural, y desde luego también hay que evitar la no infiltración. ¿Por qué? Porque muchas veces el alimento de los comederos, los mismos animales lo esparcen por alrededor, y se produce una mezcla también con el estiércol, y eso corre por las cunetas en el mejor de los casos, y en otros casos se produce encharcamiento. Hay que prever el mantenimiento y una correcta obra de desagües.
Lo mismo para los caminos exteriores que denominamos limpios. Barreras forestales, esto digamos, simplemente hago mención, digamos, es importante no solo por la sombra, sino por la protección de los vientos y el efecto Venturi para la barrera de olores. Esto se ocupa el ingeniero agrónomo o el ingeniero forestal. También participa en el diseño integral del filtro. Acá lo que hablamos hoy, el tema de los pisos, un correcto diseño del piso, tanto en los corrales como en los comederos, como en los bebederos, como en los caminos. Esta interfaz suelo-estiércol tiene que ser lo suficientemente estanca, es decir, digamos que no haya infiltración, y el diseño tiene que ser tiene que estar contemplado de manera tal de que no se rotura, no se produzca la rotura de esta interfaz y tengamos infiltración. Y consecuentemente una contaminación por aspectos físico-químicos o bacteriológicos. Para ello hay que hacer un análisis de carga, hay que hacer un control de compactación y dureza, un ensayo de densidad, es decir, hay que contemplar un mantenimiento. El piso y el paquete estructural de los corrales, y de los comederos y los bebederos es para evitar no solo lo que vimos recién, los encharcamientos, y que se produzca una mezcla de suelo con estiércol que haga que el animal se entierre prácticamente, digamos, hasta la rodilla, y la rotura produzca la infiltración. El diseño sanitario se divide en dos, y esto es importante y acá vamos a hacer una pausa, que lo hace diferente a los diseños sanitarios convencionales urbanos. Cuando diseñamos una planta depuradora o una instalación depuradora por la tecnología que se opte en desagües cloacales de tipo urbano, nosotros tenemos un caudal de pico, pero tenemos un caudal diario, un caudal medio diario. En un filo no tenemos un caudal medio diario, es decir, la forma en la cual el efluente llega al sistema de tratamiento es a través de correntías superficiales producto de la precipitación. Por lo tanto, aquí intervienen dos especialidades de la ingeniería, digamos, muy claras, digamos, muy específicas, que es el ingeniero sanitario y el ingeniero hidráulico, o ambos en el caso que el profesional maneje ambas especialidades. ¿Por qué el proyecto hidráulico? Bueno, porque tenemos que hacer un análisis hidrológico de dónde está implantado, si es uno preexistente, o dónde vamos a implantar este feedlot o esta cría intensiva. Hay que hacer un análisis de las precipitaciones, de la evaporación, de la evapotranspiración. Tenemos que hacer un análisis de las cuencas, las interiores y las exteriores. Luego vamos a ver que es muy importante desconectar el aporte externo, el aporte de la cuenca externa, es decir, que únicamente el área de captura sea el área de los corrales. Cuando digo área de captura me refiero al área de captura pluvial. Puesto que ante eventos pluviométricos, el efluente, como decía, llega a nuestro sistema, es a través de canales que los tenemos que proyectar. Para eso tenemos que hacer un cálculo de caudales y diseñar las obras de construcción. Muy importante la intervención de la ingeniería hidráulica en esta primera parte. Y en la segunda parte, el proyecto sanitario, es decir, ¿qué sistema vamos a elegir para la correcta depuración de los efluentes? Tenemos que elegir el sistema en función de los datos que vamos a tener ya a esta altura analizados y estudiados, como decíamos al principio, la cantidad de animales, la dieta de los animales, la carga orgánica, que ya la vamos a tener estimada, la superficie disponible, el clima en el cual vamos a desarrollar nuestro emprendimiento, y en función de eso haremos los cálculos que corresponden, separando la línea de líquidos de la línea de barros.
El diseño general, bueno, digamos, suponemos que ingresamos digamos, al proyecto en la etapa de, digamos, de prefactibilidad o en la primera etapa, en la etapa de concepción del proyecto. Bueno, nos vamos a encontrar con un predio, con las curvas de nivel, con un sentido de escurrimiento. Luego, en conjunto con el veterinario y con el ingeniero agrónomo, se trabajará en la disposición de los corrales. Lo que está marcado en un rectángulo rojo son los comederos. Fíjense la orientación de las flechas, hacia qué lado tiene que ir la línea de escurrimiento de los corrales. Y finalmente, diseñaremos las obras pluviales, que en este caso será un sistema mixto, ¿no? Porque es pluvial y cloacal. Cloacal, digamos, en términos de estiércol y orina animal, ¿no? Bueno, para el cálculo hidráulico, como la mayoría de los colegas de la especialidad conocemos, podemos utilizar el método racional, un estudio de precipitaciones. Ahora vamos a citar la bibliografía. Todo esto, todo lo que conté hasta ahora, fue extraído del manual el manual de gestión de Fieldot, elaborado por el INTA, que se apoyó en el manual del NSW Agriculture, que es de Australia. No me acuerdo la sigla, por eso la deletreé. En cuanto que ellos lo han desarrollado en función de la experiencia de distintos Fieldot que se han analizado puntualmente en Australia y han sumado a otros Fieldot que se han estudiado en Texas y en California. En función de ello, y dada el análisis del riesgo, se sugiere una recurrencia de 20 a 25 años para las curvas IDR, intensidad, duración y recurrencia, a los efectos de hacer los cálculos para el caudal. Como decíamos hoy, hay que determinar las cuercas exteriores, interiores y separarlas. Tenemos que desconectarlas, porque si nosotros conectamos, mantenemos una cuenca exterior conectada a la cuenca interior, es decir, al área de captura, nos va a dar superficies de laguna demasiado grandes y el efecto dilución no sería positivo por la carga mínima necesaria para que las bacterias puedan actuar. Coeficiente de correctía de 0,8 a 0,9 en función de lo que recomienda el Ventechó. La determinación del tiempo de concentración es algo que los hidráulicos estamos familiarizados. Y de esa forma determinamos el cálculo de caudales en función del método racional. Hay otros métodos que se podrían utilizar para la modelización de la cuenca, como los métodos del HMS, del hidrograma unitario y demás. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Esto nos va a servir para obtener, ante un evento pluviométrico de una recurrencia de 20 a 25 años, obtener el caudal de ingreso al sedimentador. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Obviamente hay que diseñar las obras de conducción para ese caudal que obtuvimos por el método racional, por la fórmula de Manning que la mayoría, digamos, de los ingenieros que trabajamos en la ingeniería hidráulica la conocemos perfectamente. Algunas cuestiones a tener en cuenta: que es fundamental un control de velocidades. La velocidad no debe ser tal que erosione estos canales de conducción, puesto que en caso de erosionar se produciría un encharcamiento en el propio canal. Y el canal, digamos, no se le hizo un tratamiento de piso como sí se le hizo al corral. Por lo tanto, tenemos una línea de infiltración, de ingreso de contaminación posible. Bueno, esta imagen, digamos, un poco la pongo para mostrar quizás lo que no habría que hacer, digamos, ¿no? Es decir, un corral con un alomado, posiblemente con estiércol, no podría afirmarlo, pero la línea de desagüe del corral en el medio del corral. Eso no debería suceder. Y como claramente podemos distinguir, el vertido se hace en una cuneta de escasa sección, digamos, y
y no funciona como conducción. Posiblemente ni siquiera haya un tratamiento del efluente. El método más utilizado para la depuración en el mundo, como dije al principio, podemos consultar el manual de manejo de feedlot del INTA, que digamos, fue elaborado por el doctor Pordomingo, en base a los estudios hechos en Australia y en Estados Unidos. El método de lagunas. Digamos, digamos, la bibliografía plantea este tipo de tratamiento por, digamos, la superficie disponible, por la facilidad de operación y por algunos bajos costos de mantenimiento. Pero tiene que estar bien hecho y tiene que estar bien concebido. Tenemos, digamos, tres tipos. Me está faltando lagunas anaeróbicas, ahora me estoy dando cuenta. Es decir, tenés lagunas de sedimentación, que es la primera laguna en la cual lo que se busca es separar la línea líquidos de la línea barro, en función de un tiempo de retención que luego lo vamos a ver. Las lagunas aeróbicas, donde tenemos una depuración de los efluentes en presencia de oxígeno como actividad biológica de bacterias aeróbicas. Tenemos lagunas anaeróbicas, que me faltó acá, pero después la vamos a detallar, donde el proceso se hace en ausencia de oxígeno y con la depuración que hacen, o la tarea que hacen las bacterias anaeróbicas. Y después tenemos las lagunas facultativas. Está mal la F es para facultativas, que es una combinación de lagunas aeróbicas y anaeróbicas. Más adelante lo vamos a ver. Estoy yendo muy rápido, pero quiero ir digamos, toda esta introducción nos sirve para ir específicamente digamos, a los temas que queremos tratar. Bueno, ahí tenemos un esquema completo de un manejo integrado, de una gestión integrada de los efluentes de un fin. Es decir, tenemos los corrales en azul, tenemos los canales para conducir estos efluentes que, recordemos, como dijimos al principio, solo llegan a la pileta de sedimentación ante eventos pluviométricos, por lo tanto no tenemos un caudal medio diario, sino que tenemos pulsos. Luego de la pileta de sedimentación, el NSW de Australia propone primero laguna aeróbica y luego anaeróbica. Personalmente, yo no opto por esta disposición, luego les voy a plantear por qué, y sobre el final lo podemos debatir, eso queda a criterio quizás del profesional. También está manifiesto aquí en la imagen en color ocre o en color marrón, que es el manejo del estiércol. Eso también vamos a hablar sobre el final de la disertación, cómo se maneja el estiércol, cómo se dispone y cómo se reutiliza. Bueno, aquí viene la disposición de lagunas, algunas opciones. Según el SNW, que también está repetido en el manual de gestión de efluentes, el manual de uso de feedlot del INTA, plantean en climas secos primero una laguna de sedimentación y luego aeróbica. Esto es porque en clima seco la evaporación es mayor a la precipitación, por lo tanto hay un déficit hidrométrico. Esta quizás es posible, no es nuestro caso, por lo menos, al menos en provincia de Buenos Aires y zona núcleo, esta situación no se da. También sugieren en clima húmedo primero la laguna de sedimentación y luego las lagunas aeróbicas y luego anaeróbicas. Está mal el título arriba, lagunas anaeróbicas tiene la sigla N y la laguna facultativa es la que tiene la sigla F. Me faltó corregir eso. Y la variante quizás la más adecuada, o por ahí la que habría que desarrollar cada profesional, o puede elegirla o no, eso queda a criterio del grupo de profesionales,
es la laguna de sedimentación, luego la laguna facultativa y luego la laguna aeróbica. Se sugiere también no una sola línea de lagunas, sino lagunas, repetirlas en 2 líneas por si hay que sacar de funcionamiento alguna línea, si tenemos algún problema de floración excesiva de algas o algún problema de salida del proceso de alguna de las lagunas por el cual hay emanación de olores o percibimos por el descenso del nivel que hay una filtración al agua subterránea. Finalmente le podemos agregar, digamos, sobre el remate del sistema, una laguna de evaporación con el único objeto de mejorar la superficie evaporable. Esta es una de las opciones. Como vamos viendo, hay múltiples opciones. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es que hay que analizar el ciclo completo. Si contemplamos un riego al final del tratamiento como fertilización, eso hay que contemplarlo desde el inicio, porque los tiempos de retención de las lagunas deben contemplar, previo al diseño, cuál va a ser el destino final. De esa manera vamos a poder calcular la superficie de las lagunas. La fase 1, digamos, que tiene que ver con la laguna de sedimentación, ¿cuál es el objeto? Como decíamos recién, es separar líquidos y sólidos, como también dijimos, 2 líneas por lo menos para mantenimiento, porque el sólido que se sedimentó hay que extraerlo. Y ese sólido no ha sido biodegradado, ese sólido todavía no fue atacado por las bacterias anaeróbicas, que son las del fondo. Por lo tanto, hay que prever el mantenimiento y qué hacemos con el barro que se saca del sedimentador. Sobre el final vamos a analizar qué es lo que se hace. El tiempo de retención, la compactación y el mantenimiento. Acá hay 3 aspectos importantes. Con el tiempo de retención de la laguna de sedimentación, vamos a poder calcular el volumen de esta laguna de sedimentación. Y por lo tanto, el tirante líquido para que no sea sobrepasado, al menos para una precipitación de 20 años de recurrencia. La compactación de las lagunas, esto es muy importante, compactación de lagunas de fondo y de talude, al igual que los corrales, y acá con especial atención, tienen que ser impermeables. No se puede cavar una cava y tirar todo y hacerlo funcionar como una laguna de sedimentación. No tiene que haber infiltración. En cuanto a las lagunas de sedimentación, bueno, la fórmula para calcularle que proponen los autores, que están allí detallados, tiene que ver con el caudal que ya obtuvimos del modelo hidrológico, es decir, cuando utilizamos el método racional, ya obtuvimos el caudal para 20 años de recurrencia en función de esa área de captura. Por lo tanto, a partir de esta fórmula, con una relación de lados, vamos a poder obtener el volumen de la laguna de sedimentación para un tiempo de retención de 24 horas, con el concepto de velocidad mínima de 0.05 metros por segundo, es decir, lo que se busca, digamos, es lograr un aquietamiento para que se produzca la sedimentación. Bueno, ahí tenemos el tirante H, digamos, que tiene está preestablecido o recomendado para este tipo de lagunas. Los sistemas antiguos 1,5 metros, los sistemas modernos 70 centímetros, las 24 horas de retención que recién les contaba, y un bastante aceptable, un buen rendimiento, digamos, de la laguna en cuanto a la sedimentación. El mantenimiento es relativo. Aquí abajo al pie está la bibliografía, luego al final cualquiera puede solicitarla y con mucho gusto se la voy a enviar. El retiro de barro es relativo, digamos, esto es lo recomendado por la gente del INTA, pero en realidad va a depender lógicamente del diseño del fieldback y del caudal, no solo del caudal con 20 años de recurrencia, sino del caudal sólido, es decir, del caudal que arrastra los sólidos previo a la llegada a la laguna.
Para eso hay que hacer volviendo para atrás, digamos, hay que hacer una verificación de la fuerza atractiva del canal, de los canales de conducción. La compactación del fondo, bueno, esto es justamente lo que hablábamos recién, digamos, habría que tener un estudio de suelos y tratar de establecer un perfil litológico por lo menos los primeros del metro a los 5 metros. La variabilidad del nivel de agua subterránea, es decir, del nivel freático, por supuesto, digamos, siempre con la hipótesis de que la laguna fue correctamente impermeabilizada. Digamos, esa es la premisa inicial. El paquete estructural del piso es piso y taludes, no solamente piso. El piso y taludes se puede utilizar un suelo seleccionado, un suelo cal, un suelo cemento, una membrana, hormigón proyectado, geotextil. Es decir, hay varias formas de lograr la impermeabilización. Lógicamente, el profesional, digamos, en función de los recursos disponibles, elegirá la que está a mejor alcance. Tiene que permitir el ingreso de una minipala, si no, no hay forma de retirar los sólidos sedimentados, salvo que en la etapa de proyecto estuvo previsto algún sistema de barredores, cosa que es difícil en este tipo de proyectos. Como decíamos, hay que evitar la infiltración y se puede hacer un análisis de conductividad para verificar que no exista infiltración al agua subterránea o a niveles por debajo del nivel de fundación de la laguna. Lagunas de almacenamiento y depuración, y ahí vamos a la parte, digamos, si se quiere, central de esta charla, que es lo que buscamos. Nosotros buscamos reducir la carga orgánica. Hay que reducir o remover los compuestos tóxicos o carcinógenos, una reducción o remoción de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, pero digamos tenemos azufre, tenemos cobre, en mucha menor cantidad. Magnesio, es decir, hay coliformes, es decir, hay materia orgánica, hay patógenos, es decir, tenemos contaminantes fisicoquímicos y tenemos bacteriológicos. Como decíamos en el punto siguiente, la reducción o remoción de microorganismos patógenos y parásitos. La clasificación de las lagunas, estoy yendo muy rápido, pero quiero, digamos, poder desarrollar toda la exposición para poder arribar a las conclusiones que serán seguramente objeto de un debate final. Las lagunas, como todos conocemos, se dividen en aeróbicas, anaerobias, y facultativas. Anteriormente explicamos qué son cada una. Bueno, las lagunas aerobias, como dijimos, se produce un proceso de oxidación biológica a través de las bacterias aeróbigas que consumen oxígeno producido por las algas. Aquí viene el efecto simbiótico que se da entre las algas y las bacterias aerobias. Es decir, las algas, productos de la fotosíntesis, de la exposición al sol, liberan oxígeno, es decir, hacen la fotosíntesis, consumen anhídrido carbónico, liberan oxígeno que es aprovechado por las bacterias aerobias. Estas bacterias toman ese oxígeno para hacer su tarea de degradación de la materia orgánica y liberan nutrientes que son aprovechados por las algas. Eso luego lo vamos a ver en el ciclo de las algas y las bacterias. Tenemos lagunas aerobias y lagunas aireadas. La diferencia entre ambas es que en las lagunas aerobias se incorpora oxígeno a través de la fotosíntesis de las algas y del viento en forma natural, y las lagunas aireadas se incorpora aire en forma mecánica. En el final vamos a hacer un ejercicio, una forma de cálculo de cero, de un Field-Dot, y ahí vamos a ver si como resultado alcanza la superficie para que el oxígeno sea incorporado en forma natural o es necesaria la incorporación de oxígeno en forma mecánica.
Cultivo fijo y cultivo en suspensión son dos formas de aireación extendida por barro activado que no se aplican en feedlot. Bueno, yo no lo vi nunca y en todo lo que estuve investigando no lo vi. Eso es algo que se da en el saneamiento urbano, básicamente. Cultivo en suspensión estamos hablando de barro activado, cultivo fijo estamos hablando de techo percolador, por ejemplo. Bueno, la forma de cálculo de las lagunas aerobias. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. El tirante de la laguna tiene que ser menor a 1,5 metros. Esto porque tiene que penetrar la luz, es decir, las algas necesitan de la luz solar para la fotosíntesis. De esa manera las algas eliminan el oxígeno y ese oxígeno es aprovechado por las bacterias. Esto es función del balance hidrológico. Si tuviésemos un caudal medio diario, es decir, tenemos un caudal de pico y un caudal de valle, pero teniendo un caudal medio diario, la forma de calcularlo es en función del tiempo de retención como está ahí. O sea, el volumen del tiempo de retención por el caudal al año 20. Pero en realidad, en los feedlots, por eso decía que lo hace distintivo del manejo de la depuración de los desagües urbanos, no tenemos caudal medio diario, tenemos pulsos. Y estos pulsos responden a eventos pluviométricos, por lo tanto hay que hacer un balance hidrológico. Y ese balance hidrológico se hace considerando un balance anual en función del volumen ingresado, el volumen precipitado y el volumen de egreso, que es la suma del volumen evaporado más el riego. Si nosotros cuando comenzamos el análisis sabemos, en función de la información que nos da el agrónomo, de los periodos de riego, de qué forma se va a hacer el riego, de qué caudal podríamos extraer por bombeo para el riego, nosotros hacemos cerrar el balance hidrológico y de esa manera podemos afinar el cálculo de los volúmenes y la superficie que tiene que tener la laguna aerobia. Bueno, ahí vemos el tiempo de retención, ahí habla de un mínimo de 30 días, obviamente, digamos, ese mínimo es un mínimo de 30 días, vamos a ver más adelante que el tiempo de retención recomendado para lagunas de depuración en feedlot está de los 3 a los 6 meses. Justamente por esto que les contaba, digamos, ¿no? En un feedlot no tenemos un caudal constante, tenemos pulsos. Bueno, el tiempo, como bien lo dice la filmina, es el tiempo biológico necesario para que actúen los microorganismos y se produzca la depuración biológica. La revancha, bueno, digamos, la revancha tiene que ver justamente para evitar desbordes eventuales. Por lo tanto, se puede dejar previsto un vertedero con una cota determinada, que esa la proyecta el ingeniero en función del caudal de entrada a la laguna de sedimentación y del caudal de salida de la laguna anterior, que es la que recibimos nosotros en la laguna aeróbica. El mantenimiento, obviamente, como decíamos hoy, es muy difícil establecerlo porque el retiro de barro nos pasa lo mismo que en el cálculo de los barros del sedimentador. No tenemos una aproximación real, digamos, del volumen de barro que va a ser conducido por los canales. La mejor forma es, si trabajamos desde cero en el diseño y hacemos un correcto diseño de pendiente. Las pendientes, digamos, generan velocidades que no sean erosionables. En función de las excretas podemos determinar el volumen de barros. Pero si vamos a un feedlot que ya es preexistente, obviamente lo que tenemos que hacer es un ensayo. Hacemos el ensayo del cono de IMO, digamos, para determinar los sólidos suspendidos que tenemos en el efluente. Bien. Luego vamos a cuestiones que, a ver qué pasó acá, lagunas aerobias, mantenimiento. Bueno, vamos a hablar de la evaporación. La precipitación la tenemos, podemos pedir los análisis, podemos pedir el registro de precipitaciones en la mayoría de las localidades
suele haber alguna estación meteorológica por la cual tenemos las precipitaciones mensuales acumuladas y luego podemos obtener la media anual, mes a mes, para poder hacer una caracterización de los volúmenes precipitados por año. Para la evaporación es un poquito más difícil, porque la evaporación, digamos, hay una serie de fórmulas que podemos consultar en este show o cualquier otra bibliografía. La fórmula más utilizada es la fórmula de Penman para poder calcular la evaporación. Esto está en función de la radiación y el balance de energía, digamos, tiene una serie de cuestiones. El método más simple, acá tenemos una tabla desde 1950 hasta el 2000, analizada mes a mes, los valores de precipitación, y acá está sumada la evapotranspiración, es decir, la evaporación más la evapotranspiración de las plantas. Falta la suma total de la evaporación, pero está en el orden de los 900 milímetros anuales. Estamos hablando de nuestra región. Esto es de la estación Aero de acá de Tandil. Bueno, como podemos ver, nosotros tenemos un déficit hidrológico en los meses de verano, por el cual la evaporación supera a la precipitación, y en invierno, por lo menos del mes de abril al mes de noviembre, tenemos un periodo de exceso. El balance hace que nosotros estemos en nuestra región, en nuestra zona, por eso cada profesional tiene que hacer el análisis en su zona, un análisis de precipitación y de evaporación. En nuestra zona nos está dando un exceso de alrededor de 20 milímetros anuales, entre la precipitación y la evaporación. Esos 20 milímetros anuales son los 20 milímetros que tenemos que tener en cuenta para el manejo de las lagunas, porque si nosotros nos da que nosotros tenemos exceso en vez de déficit, el método de evaporación de las lagunas no va a funcionar como único método para la reducción del volumen del efluente depurado. En zonas secas se invierte, digamos, esta situación y tenés déficit, y en zonas secas sí la evaporación colabora. Bueno, la laguna anaerobia, como digamos, la mayoría de los colegas lo conocen, digamos, se da la depuración a partir de la oxidación de bacterias anaerobias por reducción. Esto es para aguas residuales con una alta carga orgánica. Esto es más aplicable para los criaderos de cerdos y de pollos. Después lo vamos a ver sobre el final. No así, no lo recomendamos para los criaderos de feedlot. Bueno, ahí tenemos los 3 pasos que se dan en un proceso anaeróbico. Este último punto, la conversión de los ácidos obtenidos en los compuestos en el paso anterior, nos genera, por las bacterias, nos va a generar metano, y ese metano, como parte de un grupo de gases, porque no es el único, que se genera en la última etapa de la depuración anaeróbica, es el que es aprovechable para la utilización, para el aprovechamiento de energía en un biodigestor. Alrededor del 60% del metano es el poder calorífico, que es el que mayor poder calorífico tiene en relación a todos los gases que se encuentran en la última etapa de la metabolización. Diferencia de la laguna anaeróbica con la laguna aeróbica, son más profundas, lógicamente. En este caso también el tiempo de retención está determinado a través de esta fórmula en el caso que tengamos un caudal en módulo diario. Si no tenemos ese caudal módulo diario, se hace otra cuenta para determinar el volumen que es en función de la carga orgánica superficial, que luego lo vamos a ver. Como no la vamos a utilizar, o se trata, digamos, de no utilizar en filo por los problemas de olores que generan este tipo de lagunas, necesitan tiempos de retención digamos, más prolongados que la laguna aeróbica, y son más complejas de manejar. Y además la DBO y la DQO para lagunas anaeróbicas estamos hablando de valores muy superiores a los del feedlot.
luego lo vamos a ver en la comparativa con los criaderos de cerdo. La laguna facultativa, bueno, vamos al, digamos, la laguna más utilizada en el mundo, digamos, para la depuración. ¿Por qué? Porque la laguna facultativa, como dijimos anteriormente, digamos, es una combinación de la laguna aerobia y la laguna anaerobia, donde hay una zona aerobia donde se produce la depuración en presencia de oxígeno que les conté hoy, que es incorporado por las algas y por el viento, donde se da un proceso simbiótico, digamos, que le da, justamente que le da el nombre a la zona aerobia. El oxígeno que es incorporado por las algas es aprovechado por las bacterias para la depuración, y estas bacterias, los nutrientes que eliminan son incorporados por las algas. En la zona anaerobia es justamente donde precipitan la materia orgánica que fue sedimentando, y ahí trabajan las bacterias anaerobias. Y en el medio están las bacterias facultativas. Estas bacterias facultativas, ahí lo vamos a poner, digamos, pueden trabajar en ambos medios. Esta formación de la laguna facultativa, digamos, no es estanca a lo largo del día y a lo largo del año. Va variando. La zona facultativa justamente, digamos, va ascendiendo o descendiendo en función de la temperatura y del pH. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos radiación solar, las algas dejan de producir oxígeno o disminuyen la producción de oxígeno. Por lo tanto, en ese momento la cantidad de oxígeno disuelto de la laguna disminuye, y la oxipausa, que es la zona justamente donde el límite entre la zona aerobia y anaerobia, sube el nivel. Este proceso, digamos, de producción de oxígeno de las algas en presencia de la luz solar, alcanza su pico máximo alrededor de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la época del año y de la ubicación de la laguna, y disminuye a su mínimo alrededor de las 5 o 6 de la mañana, dependiendo obviamente de la época del año y de la latitud. Los procesos, bueno, los que les contaba recién, digamos, ¿no? Cómo colaboran y cómo se da este proceso simbiótico entre las algas y las bacterias en la zona aerobia. Bueno, acá tenemos, digamos, claramente cómo es la incorporación de oxígeno por las algas cuando se da el proceso fotosintético, y el oxígeno que incorpora el viento. Y finalmente, en el fondo, la decomposición anaerobia de los lodos activados, donde se produce la depuración anaerobia, como decíamos antes, y una reducción de la materia. Como resultado de la degradación, digamos, de la materia orgánica y la materia inorgánica, en la zona aerobia, bueno, tenemos la formación la formación, digamos, como salida de nitratos, dióxido de carbono, sulfato y agua. Y en la parte anaerobia tenemos metano y agua. Eso en cuanto a la materia nitrogenada. En cuanto a la materia carbónica, tenemos dióxido de carbono y oxígeno en la zona aerobia, y metano, hidrógeno y ácidos, alcoholes en la zona anaerobia. Y después tenemos la materia, digamos, fósforo, azufre, que, digamos, cada grupo de bacterias tiene su predilección, por decirlo de alguna manera, digamos, en función del compuesto. Por ejemplo, digamos, si tenemos ácido láctico, digamos, la materia en presencia de sulfuro es la que mejor. Hay una materia específica que trabaja para ese tipo. La interpretación visual del proceso. Bueno, esto también es importante, porque el ingeniero, si es convocado a un field y tiene que interpretar visualmente el funcionamiento de las lagunas, y puede acercarse, digamos, a la laguna facultativa, se va a encontrar con esto. Digamos, una laguna con un verde oscuro, parcialmente transparente, significa una laguna en buen estado de salud, es decir, una laguna que está funcionando bien. Significa que hay presencia de microorganismos, hay un pH
relativamente alto, hay oxígeno disuelto, es decir, es una laguna en muy buenas condiciones, es una laguna con verde oscuro. Ese es el color de la laguna facultativa. Ya si nos vamos a una laguna con un verde claro, medio como lechoso, bueno, ahí hay otro fenómeno de autofloculado, por el cual hubo un aumento de temperatura y hubo una precipitación de hidróxido de magnesio y calcio que fue arrastrando las algas al fondo. Bueno, ahí ya tenemos que prestar atención. Si la laguna tiene un color verde amarillento, casi transparente, pero más tirando amarillento, bueno, ahí tenemos presencia de zooplancton, rotíferos, protozoos o crustáceos. Este zooplancton comen las algas, y al comer las algas, al disminuir las algas, disminuye el oxígeno disuelto. Y al disminuir el oxígeno disuelto, las bacterias aerobias no pueden incorporar ese oxígeno. Ahí ya tenemos que empezar a preocuparnos cuando la laguna tiene el color verde amarillento. Bueno, el verde lechoso ya lo conté, digamos, ya lo hablamos recién. Hay otras coloraciones, como el color pardo, medio rojizo, que se debe a la presencia de algunas algas específicas de relativa corta duración, pero también nos están indicando, digamos, la presencia de algas que no son productoras de oxígeno, como el tipo de algas que tenemos en las lagunas que manifiestan un verde oscuro. Y por último, bueno, el azul verdoso, digamos, es un tipo de alga que, digamos, que la mayoría la conocemos, que son las algas azules, que son tóxicas. Eso se da, digamos, en los cuerpos de agua superficiales cuando hay un exceso de nutrientes y se conoce como parte del proceso de eutrofización. Estas lagunas son las cianofitas, que son bastante complejas y se da bajo situaciones muy, muy particulares. Y por último, el color gris, que el color gris es un exceso de materia orgánica, significa que hubo poco tiempo de retención y la laguna pasó a ser una laguna anaerobia. Nos manifiesta una fermentación incompleta del lodo. Por lo tanto, digamos, un lodo a la salida de un digestor, digamos, los que conocemos por ahí o hemos estado trabajando con digestores o biodigestores, el lodo de color negro, oscuro. No debería ser gris. Aquí, digamos, cuando una laguna manifiesta este color gris, significa que hubo una fermentación incompleta, es decir, se produjo una interrupción de la fermentación. Por lo tanto, se generan olores. Hay que sacar de operación la laguna si está de color gris. Bien, la forma de calcular una laguna facultativa es bastante similar a lo que calculamos antes, con la diferencia que aquí ya tenemos que introducir digamos, aspectos que tienen que ver con la tasa de aplicación superficial. Respecto de la altura, obviamente tenemos que garantizar una zona aerobia y una zona anaerobia, y entre ellas la zona facultativa. El volumen, si tuviésemos un caudal medio diario, como son los sistemas de depuración de efluentes urbanos, lo podríamos determinar en función del tiempo de retención y del caudal de ingreso. Pero como comentábamos al principio, el ingreso es por pulsos, no lo podemos hacer de esa manera. Por lo tanto, debemos recurrir al cálculo por el balance hidrológico de la misma forma que calculamos la laguna aerobia, con la verificación de la exposición superficial que tiene que tener la laguna. Donde, digamos, el área requerida por la laguna es el cociente entre la carga de desvío total dividido la tasa de aplicación superficial. Luego vamos a ver más abajo cómo se calcula la tasa de aplicación superficial, que digamos, esta ecuación debe garantizar la fotosíntesis para incorporar oxígeno necesario para estabilizar la materia orgánica. La bibliografía muestra 3 o 4 expresiones para esto. Hay un par que dependen de la temperatura, como en este caso, que es la fórmula de Mara, donde es la temperatura media del líquido en el mes más frío. Del líquido, estamos hablando del efluente, del líquido en la laguna.
pero tiene más precisión, otra expresión que no la puse acá, pero después se la puedo acercar, donde la tasa de aplicación superficial está en función de la radiación, lo cual, digamos, es más, hasta incluso es más lógico porque digamos, la fotosíntesis está en función de la radiación solar. También tenemos que calcular el coeficiente de remoción de DBO a través de esa expresión, el coeficiente K. Ese coeficiente K está en función de la tasa de aplicación superficial y el coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión también es importante para evitar que haya dentro de la laguna desconexiones hidráulicas, es decir, que haya zonas muertas en la laguna, zonas donde tengamos una buena depuración y zonas donde no se dé el proceso de depuración por el diseño propio de la laguna. Digamos, recordemos que digamos, este tipo de lagunas responden a un modelo de flujo. Por lo tanto, cuando hagamos la verificación del coeficiente de dispersión, que está en función de la geometría, en función del valor, si ese valor tiende a 0, nos indica un tipo de mezcla. Si ese valor tiende a 1, no infinito, sino 1 o 2, nos está indicando una mezcla tendiente homogénea. Hay como 5 o 6 modelos de flujo en laguna. Yo acá puse 2 nada más. Pero digamos, hay mezcla variada, mezcla discontinua, mezcla en serie, flujo en pista, flujo pistones, es decir, hay varios. Pero no los puse todos porque digamos, son muchos. Después, si a alguno le interesa, se lo puedo acercar. Y el tiempo de retención también es importante. Digamos, acá puse la diferencia, digamos, los valores recomendados para las lagunas facultativas en procesos que se dan en los feedlots y la diferencia con los de frente domiciliario. Fíjense que en los de frente domiciliario estamos de 45 a 60 días y el recomendado en feedlot está en el orden de los 6 meses. Esto es por lo que les explicaba hoy, porque el efluente, en los feedlots no tenemos un caudal medio diario, no tenemos aporte de materia orgánica diaria en las lagunas. Por lo tanto, el tiempo de retención será función de la carga de DBO, del balance hidrológico, del clima y de la cinética que se da en las bacterias. La tasa de acumulación de lodos es bastante compleja, digamos, la bibliografía da alguna idea de cómo estimarlo. Esto, digamos, en realidad lo mejor es la experiencia y como decíamos hoy, es muy difícil establecerla tanto en el sedimentador como en la laguna aerobia, como en la laguna facultativa. Es difícil establecerlo porque depende del diseño del pilot, y recordemos que la proporción estiércol-barro es 70-30. Por lo tanto, digamos, no solo tenemos barros que son arrastrados por los excesos de precipitación propios de las deyecciones de los animales, sino que tenemos suelo, que no debería haber suelo si el diseño fue correctamente planificado. El procedimiento de cálculo, si tuviésemos un caudal módulo, es decir, un caudal medio diario, se calcula el caudal al pico y se hace de esa forma como está aquí, ¿no? Adoptando un tiempo de retención o adoptando una altura. En nuestro caso tenemos que hacer un balance hidrológico anual. No es de aplicación la fórmula de volumen en función del tiempo de retención. Los factores que afectan el funcionamiento de la laguna, como hablamos hoy, decíamos con la temperatura, digamos, no es la misma la producción de oxígeno con la temperatura, ni tampoco la fotosíntesis algal, ni tampoco ni los procesos aeróbicos ni los procesos anaeróbicos. La radiación, obviamente, digamos, las algas dependen de la radiación a la que están expuestos para producir oxígeno, la incorporación de oxígeno a través del viento, la evaporación, la precipitación, que puede producir dilución, el flujo, el pH varía a lo largo del perfil de la laguna en función de las horas del día. El mantenimiento, el licor sobrenadante en realidad es raro, el licor sobrenadante, digamos, lo vamos a tener presente, digamos, posiblemente en la laguna anaeróbica. En una laguna facultativa indicaría que algo está funcionando mal.
si tenemos la presencia de licor sobre el agua. Tratamiento de piso, esto es importante y lo hablamos en los corrales, en la laguna de sedimentación y ahora lo vamos a hablar en la laguna facultativa, que es lo mismo. Hay que hacer un tratamiento de piso y de talud, tienen que ser impermeables, no debe existir infiltración. Si bien hay bibliografía que sugiere una idea de autosellado en el tiempo, la verdad es que eso depende mucho del perfil del suelo. Nosotros, digamos, por nuestra zona pampeana está muy influenciada por los ascensos y descensos del agua subterránea. No es para nada aconsejable un piso mal sellado. El piso tiene que estar bien sellado y bien impermeabilizado. Y tiene que permitir el mantenimiento. Bueno, esa es una imagen más que elocuente. Esa es una laguna en la provincia de La Pampa. Eso que vemos ahí es un lomo de ballena. ¿Eso qué significa? Eso es una membrana, un film de polietileno por el cual se ve impermeabilizado la laguna facultativa, y por alguna razón, no sabemos si por un ingreso de alguna maquinaria vial o un defecto en la colocación de la membrana, esta se rompió y la zona anaeróbica, es decir, los barros del fondo, fueron percolando por debajo de la membrana. Se produjo una digestión anaeróbica en algún lugar de la laguna y obviamente los gases empujaron a la laguna para arriba. Y generó este lomo de ballena como se conoce. Obviamente esta laguna hay que sacarla de circulación y hay que reparar. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. La producción de estiércol. Bueno, todo lo que vemos hasta ahora es la línea líquidos. Ahora vamos a la línea barro. Aquí vamos a ir rápidamente porque es incumbencia del médico veterinario y el manejo del ingeniero agrónomo, así que haremos un rápido repaso. Bueno, acá tenemos una comparativa del estiércol que genera un novillo de aproximadamente 450 kilos, 400 kilos. Esta es la fórmula, cómo se calcula la producción anual de estiércol. Sobre el final, creo que en la segunda hoja está el cálculo. A ver, no me acuerdo, pero creo que yo lo hice. Aquí está. Este es el cálculo por animal. Ah, bueno, acá es una cuenta para 1000 animales, perdón. Para 1000 animales, nosotros tenemos una producción anual de estiércol de 872.7 toneladas por año. Ahí tenemos las proporciones del porcentaje de materia de seca en las heces, el porcentaje de materia seca en la orina, los kilos de orina 5.5 por día, los kilos de materia seca, o sea, de estiércol, perdón, los kilos de estiércol por día, 13 kilos de estiércol por día. Esta es la fórmula que está manifiesta en el manual de alimentación y diseño de manejo de filtros. Abajo están las referencias. Así que tengamos en mente, en la cabeza, que en 1000 animales tenemos una producción estimada de 872.7 toneladas de estiércol. ¿Qué hacemos con el estiércol? Bueno, ahí viene la gran cuestión. El estiércol debería recogerse de los corrales y debería, previo al funcionamiento del feedlot, tener previsto digamos, cuál va a ser el destino del estiércol y cómo lo vamos a tratar, porque el estiércol también hay que hacerle un tratamiento. ¿Dónde se acumula estiércol? En los corrales, en los comederos, en los bebederos, en los cercos, en las sombras, donde el animal busca refugio. ¿Qué genera el estiércol? Bueno, de todo, digamos, ya es conocido, pero fermentación, bacterias, hongos, gases, alcoholes, sulfuro, amonio, ácidos grasos, insectos, olores. Otro punto importante en la dieta del animal y como sanidad del animal son los antibióticos, los antiparasitarios y los hongos. En las deyecciones del animal van los antibióticos, van los antiparasitarios y van los hongos. Eso es algo que
digamos, desde el punto de vista de los efluentes, no está muy estudiado. Y lógicamente todo esto va a parar a las lagunas. Es un tema, digamos, para también tener en cuenta. Continuando, bueno, el retiro del estiércol, algunas condiciones que hay que cumplir para el retiro del estiércol y qué se puede hacer con el estiércol, ¿no? Es decir, el alomado puse que no, que fue la figura que vimos al principio, un alomado dentro del corral con el propio estiércol, no es, personalmente no lo recomiendo, en general no se recomienda, justamente porque es el propio estiércol que no sufrió el proceso de digestión. Por lo tanto, a la hora de establecer el lugar donde vamos a depositar el estiércol, ya lo tenemos que tener previsto en la etapa del proyecto. ¿Para qué y por qué? Justamente porque debemos impermeabilizar también la superficie en la cual haremos el acopio del estiércol. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto. Un tema importante, digamos, que tiene que ver con el estiércol, tenemos que tener cuidado si se produce la rotura de la interfaz, porque el estiércol, digamos, hay varias formas, ¿no?, de disponer del estiércol. Vuelvo a decir, lo vamos a ver después. Se puede hacer compost, se pueden enviar a los biodigestores para generar energía. Si se opta por un atrincherado, hay que tener cuidado con la contaminación que se da en la interfaz suelo-agua. Justamente, digamos, los niveles de nitrato alcanzan a 200 partes por millón a una altura, a una profundidad de 0,50. Amoníaco con 35 partes por millón. Sales totales han llegado a alcanzarse a 4.000 partes por millón entre 10 a 15 años. Todo este fenómeno se da en los sectores donde hagamos el acopio de estiércol, donde no hayamos hecho la impermeabilización del suelo, o dentro de los corrales. Algunas cuestiones, ¿no? Es decir, acá me salió al revés, pero lo vamos a comentar. La utilización del estiércol se puede utilizar como fertilizante, como compost, subproductos, enviarlos a un biodigestor u otros. Para eso, digamos, tenemos que tenerlo, digamos, en lo posible, previsto, previo al inicio del funcionamiento del filo. Si nos toca participar en un filo preexistente, bueno, tendremos que elaborar un plan de trabajo en función de las condiciones del lugar, y para eso, esto es algo que me olvidé de decir, es muy importante sumar al productor en esto. Es muy importante sumar al productor. Entender que este tipo de manejo, de la gestión de los recursos, se hace con los productores, digamos, no solamente con el profesional. El atrincherado, como explicamos recién, digamos, hay que localizarlo, hay que hacer un estudio de suelos para ver dónde se hace el atrincherado. Ahí está expresado cómo se hace el acopio en capas. No sé cómo estoy de horario, si vengo, ¿cómo vengo? Vengo medio largo, ¿no? Perdón, ya vamos redondeando. Bueno, lo que quería decir, lo más importante del atrincherado del estiércol, tiene que ser en lo posible lo más cerca de la laguna de sedimentación, o preferentemente de la laguna anaerobia, para que los lixiviados que se producen producto de la deshidratación vayan directamente a la laguna facultativa, que no anden corriendo por las cunetas del campo. Sigamos, así ya vamos terminando. Compostaje, bueno, cualquiera que quiera, digamos, le puede enviar el trabajo. El compostaje, digamos, es algo, digamos, que se está utilizando en todo el mundo. Hay una serie de condiciones que hay que cumplir. La relación carbono-nitrógeno es importante. Digamos, en el filo estamos 10:1 y la necesaria es 30:1. También se puede utilizar vermicompuesto, que son lombrices. Sigamos, y ya vamos terminando. El riego, bueno, por eso pongo ingeniero agrónomo. Esto hay que trabajarlo con el ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo se conoce el tipo de cultivo, el manejo de nutrientes, la frecuencia de riego. Esta frecuencia de riego es la que nos va a permitir cerrar el sistema.
Bien, el abonado con estiércol, también se puede hacer un abonado con el estiércol, una vez que el estiércol ya pasó el proceso final del atrincherado, digamos, y una degradación biológica porque está expuesto al ambiente, eso, digamos, vamos a recurrir al ingeniero agrónomo. Normativa, bueno, hay leyes nacionales, leyes provinciales, hay resoluciones y ordenanzas municipales en relación al tema de los feedlots. Hay una ley provincial recientemente reglamentada en el 2016. Toda la normativa, digamos, deja condicionada la habilitación a la presentación del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es descriptivo, no hace mención al saneamiento y tampoco lo deja condicionado a que se hagan las obras de saneamiento. Ahí está el problema central, ¿no? Efectos indeseables, bueno, aquí los tenemos, digamos, hablamos del caso de este filo de San Luis, que fue clausurado, justamente, digamos, en una zona de Piedemonte, donde seguramente el substrato, suponemos, ojalá estuviese impermeabilizado, pero si no está impermeabilizado, la velocidad de infiltración en un substrato de tipo rocoso con velocidades de permeabilidad muy alta, seguramente hubo una influencia en el agua subterránea. Ahí tenemos la laguna de destino final, donde se observan presencia de grasa, y se puede apreciar que no estaría en principio impermeabilizado. Después tenemos este feedlot en la provincia de Río Negro, sobre el río Colorado. Una pequeñísima laguna que en principio no parecería que la superficie fuera apta para tratarlo de frente de todo el feedlot. Si bien, digamos, hay normativas provinciales que permiten, digamos, el vuelco en parámetros de los efluentes, obviamente, digamos, se trata de preservar los cursos de agua, los cuerpos receptores. Eso, digamos, es para otra charla y amerita otra discusión, digamos, ¿no? Valores fijos de parámetros de vuelco no es lo mismo para un arroyo que tiene 2 metros cúbicos o uno que tiene 200 metros cúbicos por segundo. No parecería ser lo más aconsejable, digamos, este tipo de emprendimiento en la ribera de un río. Esto es personal, digamos, ¿no? La tabla comparativa de los efluentes según el origen, bueno, rápidamente, digamos, la DBO en un filo se calcula más o menos, está en el orden de los 500 miligramos por litro, contra los 250 que toma efluente domiciliario. Un criadero de cerdo está en el orden de los 12.000, dependiendo del animal y dependiendo el periodo, la etapa, digamos, del animal, digamos, la edad del animal. Los pollos están en 1.200. Y hay un estudio de feedlot hecho en Marcos Paz que a ellos les dio casi 2.100 miligramos por litro de DBO. Abajo están las referencias de cada uno de los estudios, después se los puedo compartir a cada uno. La DQO es altísima en los cerdos, por la cual hablábamos recién que lo que se estaría en ese tipo de cría intensiva son los sistemas anaeróbicos, porque un sistema facultativo aeróbico, por supuesto, no alcanzaría. Y bueno, aquí viene el ejemplo, muy rápidamente, digamos, tomamos un corral, un feedlot, 3.000 animales, una superficie efectiva de 4,5 hectáreas, le calculamos el caudal, evaluamos la precipitación, la evaporación, y nos está dando un caudal de 0,69 metros cúbicos por segundo. El prediseño de la laguna de sedimentación, ahí nos está dando el volumen de la laguna por sedimentación, es decir, una superficie total por sistema de 2.400 metros cuadrados, dividido en 2 lagunas, por eso son cada laguna de 1.200 metros cuadrados. Esto se hizo todo con las fórmulas que les conté antes. Luego de la laguna de sedimentación, analizamos las dos opciones, la variante aeróbica anaeróbica y la variante facultativa anaeróbica. Después se los pudo alcanzar, digamos, básicamente calculamos la cantidad de animales, el volumen de las deyecciones, el volumen de ingreso a la salida de sedimentación, y los volúmenes de cada laguna para cada sistema en función del balance hidrológico. Y finalmente hicimos las verificaciones.
Hablamos de aireación natural porque en esta verificación, al hacer el cálculo del área requerida por la laguna, nos dio 7.800 metros cuadrados, cuando la superficie hidráulica del sistema facultativo estaba en 8.200, quiere decir que verifica. ¿Esto por qué? Porque sale del cociente de la carga de desvío de ingreso, que esto es un valor estimado, y ahí está la madre de la cuestión, digamos, poder establecer la carga total del ingreso, porque la carga total del ingreso es función del caudal. Por lo tanto, digamos, ese es un parámetro bastante complejo. La tasa de aplicación la calculamos en función de la temperatura media. Si no hubiese dado la cuenta, tenés dos opciones: o aumentar la superficie de la laguna expuesta a la radiación, digamos, para que se produzca el proceso aeróbico, o aireación forzada. Es decir, se le suele poner no se le suele poner porque en fibra no se hace, pero sí se hace en saneamiento urbano. Algún tipo de aireado superficial, que puede ser de flujo axial, puede ser rotativo longitudinal, transversal. Bueno, hay varios equipos para incorporar oxígeno con compresores, digamos. Hay mucha tecnología al respecto. También estimamos la tasa de acumulación de lodos y el coeficiente de dispersión, que nos dio cercano a 1, eso quiere decir que es una buena mezcla. Producción de estiércol. Como dijimos hoy, la producción de estiércol la habíamos calculado para 1000. Bueno, ahora la calculamos para 3000 animales, porque esta simulación, que arrancamos desde el análisis hidrológico hasta el diseño final, se hizo para 3000 animales en 4.5 hectáreas. Nos dio una producción anual de estiércol de 2.627 toneladas por año. Fíjense al final que puse producción de metano, de biogás, y producción de biol. Estos dos puntos no los detallamos, no los analizamos, hice el cálculo por ahí, después se los puedo acercar. Esto es objeto de una segunda charla en el cual seguramente estamos iniciando algunas conversaciones con algunos disertantes para que nos puedan exponer el uso de los biodigestores para el aprovechamiento del metano como biogás y del biol como fertilizante. Esto es muy utilizado en los criaderos de cerdo en el mundo. Ahora, digamos, han avanzado a no enviar solamente los barros al biodigestor, sino que envían los barros y los líquidos al biodigestor. Por lo tanto, son enormes lagunas techadas, no de techo fijo, sino de membrana, por el cual generan biogás. La salida de líquido requiere un tratamiento posterior en una laguna facultativa o aeróbica para reducir la carga orgánica del efluente de salida. Pero bueno, básicamente, digamos, el concepto es ese. Bueno, fui muy rápido, muchas gracias. Disculpen que tuve 1 hora y media, la tenía prevista para 1 hora, pero quedaron muchos temas afuera y traté de ser lo más expeditivo posible. Bueno, Hernán, bien, buenísimo. Bueno, si les parece, y si hay preguntas para el ingeniero Alonso, escuchamos, ¿no? Las preguntas las hacen por chat. Pueden preguntar por chat o les habilitamos micrófono. Si querés, Ceci, podemos habilitar micrófonos a todos Micrófono. para que puedan abrir. Cecilia, ¿cómo hago para salir de compartir? Ya te saco yo, Hernán. Ah, bien, bien. Ahí está. Bueno, ahora sí los puedo ver, no los podía ver, así que ahora sí. Ya tienen todos los micrófonos habilitados. Sí, pueden hacer consultas. Sí, pasé muy rápido la comparativa de pollo, cerdo y animales, creo que es un tema interesante. La verdad que esto da para discutirlo mucho más. Yo, Hernán, si nadie pregunta nada, yo tengo una pregunta desde mi ignorancia.
quedé un poco en duda con respecto a las lagunas aeróbicas, anaeróbicas o mixtas, y dijiste que en algunos casos dependía del criterio del profesional. Yo digo, ¿qué pasa si el profesional en su criterio de primer diseño falla y después sobre el curso y el avance en el tiempo, el feedlot, se da cuenta que una de las lagunas por las que optó no era la adecuada? Digo, ¿se puede timonear fuerte y hacer una conversión de una laguna a otra? ¿Estoy diciendo una pavada? ¿O directamente hay que migrar y hacer otro nuevo proyecto de laguna? No, está muy buena tu acotación. En realidad esto es netamente empírico, es decir, se está trabajando con la experiencia de otros países, como dijimos, Australia, Estados Unidos, fundamentalmente en Texas y en California. En la realidad es que si uno opta, yo por supuesto, no, digamos, como lo dije antes, no estoy de acuerdo con anteponer una laguna aeróbica a una laguna anaeróbica. Todos los manuales de la ingeniería sanitaria son al revés. Primero va la anaeróbica y después va la facultativa y después la aeróbica. Justamente por la carga orgánica. En la elección no creo que se pueda llegar a fallar. Puede haber alguna variación producto de la superficie necesaria para que se produzca la estabilización en la laguna, y siempre te permite agregarle una laguna en serie más. Por lo tanto, tenés posibilidades, si vos planificaste el feedlot, siempre tenés posibilidad de aguas abajo de ir agregando lagunas en serie cuando la carga orgánica te supera, digamos, a la carga orgánica que vos tomaste como diseño. Los filos también tienen una variación de animales a lo largo del año, por lo tanto también es complejo, estos valores no son constantes. Lo mejor es ir haciendo muestreo, una vez ejecutada, tratar de achicar al máximo el margen de previsibilidad y trabajar el desarrollo en conjunto con el ingeniero químico, que es fundamental para el proceso, ¿no? para la cinética del proceso. Bien, buenísimo. Ricardo Kloster no puede habilitar micrófono, pero está consultando. Leo la pregunta. Dice, el crecimiento del engorde a corral ha crecido muchísimo en los últimos años, con el crecimiento paralelo de la siembra y de la soja. Mi consulta es, más allá de la responsabilidad profesional, ¿cómo son los controles periódicos en este tipo de emprendimientos para que no afecten al medio ambiente? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad hay toda una historia con esto. Allá por el año 2009, en virtud de un incentivo, digamos, a la cría intensiva a través de unos subsidios que otorgaba la ONCA en aquel momento, uno de los requisitos era la habilitación de los filos. Ahí se blanqueó una buena cantidad de filos que había en el país, estamos hablando alrededor de 1.400, en ese orden. Una parte se blanqueó, cuyo requisito para la habilitación era que las autoridades locales lo normaran a través de ordenanzas por localidad. Y cada ordenanza que regulaba los requisitos para la habilitación municipal estaban en función del impacto ambiental. Y el impacto ambiental en algunos casos se hizo, pero digamos, finalizó en una mera descripción del funcionamiento de los filos, pero no se avanzó en el objetivo central, que es la depuración. Digamos, el sistema de depuración de los efluentes, como otros usos disconformes, ¿no? que genera un filo. Básicamente, digamos, la autoridad de aplicación hoy, por la nueva ley que se sancionó en el 2016, que es la ley 14.867,
establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agroindustria, pero previamente fueron habilitados por los municipios. Después les puedo compartir la ley. La ley en el artículo 4, inciso A, dice: habilitación vigente para la erradicación del establecimiento, expedido por la municipalidad que corresponda. Aprobación del estudio de impacto ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente. Es decir, presentaba el impacto ambiental, se aprobaba el impacto ambiental, listo, y se obtenía y se obtuvo la habilitación. Pero en los impactos ambientales, todos seguramente, en la matriz de los conflictos, hacen que tiene que haber quedado manifiesto que el principal factor que genera riesgo de contaminación son las excretas. Y seguramente tendrían que haber establecido un plan de mitigación, y en ese plan de mitigación, en concordancia con las resoluciones de la Autoridad del Agua, tendría que haberse proyectado las instalaciones para la depuración de frente, y ejecutado, por supuesto. Bien, Ricardo, esperemos que tu pregunta haya sido respondida correctamente. Bueno, Hernán, Sí, Carlos Calma te quiere consultar, dice: ¿quién controla en la provincia de Buenos Aires que se cumplan con todas las normativas de diseño en todos los feedlots que actualmente están en funcionamiento? Y pide disculpas si no está en el temario de la charla la pregunta. Sí, más o menos lo que dije recién. Los filos están habilitados por los municipios. Y los impactos ambientales que se presentaron en los municipios están aprobados por las áreas de medio ambiente de cada municipio. Y en ese impacto ambiental claramente tendría que estar manifiesta la necesidad y, digamos, la obligación de la depuración de los efluentes. No obstante ello, el Ministerio de Agroindustria también, porque es, digamos, es la autoridad de aplicación al cual le fue conferido la ley 14.867. Y yendo un poquito más adelante, digamos, estamos hablando de vuelco de excretas en suelo. Por lo tanto, también interviene la Autoridad del Agua en la resolución 286 del 03 y la 4 y pico en el resumen recién se los manifesté. Las normas están, el tema es que se cumplan. ¿Los PDS tiene alguna injerencia en esto? La verdad que no, en la ley no está, no pone autoridad de aplicación competente, pero lo designa a los municipios para la habilitación municipal correspondiente. Yo después te la puedo acercar. Claro. No, concretamente es la municipalidad, el área de medio ambiente de la municipalidad la que habilita, la que da la aprobación para que se radique un feedlot en el municipio de Tandil, por ejemplo. Previo a la ley, sí. Previo a la ley, sí. Con posterior a la ley también aprueba la localización del emprendimiento, pero ya la habilitación la da, además del municipio, el Ministerio de Agroindustria. Listo, gracias. Bien, Carlos. Bueno, Ricardo Grasesco consulta cuáles son los efectos sobre los cuerpos de agua superficiales cuando se produce algún vuelco o derrame. Sí, muy buena pregunta, Ricardo. Ese es un tema grave. O no, o sí, más que nada sí. Digamos, el aporte de materia orgánica, digamos que no... vamos a suponer, digamos, a ver, si la depuración fue correcta y al final de la última laguna nosotros hacemos un análisis y estamos en una DBO de 50 miligramos, menor a 50 miligramos, y estamos en sólido suspendido en 2 horas en cero, digamos, y cumplimos con los parámetros de vuelco, en teoría se podría. Pero yo dije al principio, digamos, que no es para nada aconsejable. ¿Por qué? Porque esta normativa no distingue entre un arroyo que tiene
0,5 metros cúbicos por segundo y un río que tiene 80 metros cúbicos por segundo, o un arroyo de mayor caudal. Por lo tanto, digamos, no es aconsejable el vertido directo de la última laguna hacia un cuerpo de agua receptor. Y aparte le tenés que considerar otra cuestión, digamos, vos tenés que llegar a ese cuerpo receptor. ¿Cómo llegás al cuerpo receptor? ¿Por caminos vecinales? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde interviene también la autoridad del agua. Lo que se trató digamos, de un pantallazo muy general y muy rápido, que veamos todos que esto requiere la participación de ingenieros matriculados, especialistas en un equipo multidisciplinar. Esto no lo puede abordar uno solo. Bueno, trabaja el agrónomo, trabaja el ingeniero químico, el hidráulico, el civil, el mecánico, si instalamos un biodigestor para aprovechamiento de energía. Tratemos de que lo que se trate es que el sistema sea cerrado. Digamos, no volquemos en ningún cuerpo receptor de agua superficial o de agua subterránea, porque digamos, la ley 5.965 los prohíbe incluso. Así que básicamente, digamos, depende de cómo cerremos el ciclo. Hernán, ¿me escuchás? Sí, Sergio, sí. Bueno, excelente lo tuyo, realmente muy, muy explicativo, realmente muy detallado. La verdad que quiero felicitarte en ese sentido. También, por otro lado, veo que, bueno, vos sabés bien que hemos iniciado algunas conversaciones con el municipio, con la Dirección del Medio Ambiente, que por el momento no ha prosperado. Pero, digamos, acá para el público en general, para los asistentes, creo que en esto hay mucho por hacer, porque en el mejor de los casos, en nuestra zona o en la región, en el área de influencia de Tandil y ciudades vecinas, los feedlots que hay, si vemos que en el mejor de los casos tiene una laguna, una única laguna, ya es algo totalmente positivo, porque hay otro que ni siquiera eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como actividad colegiada, más allá de, digamos, que podamos ser profesionales independientes, que nos puedan contratar para desarrollar un determinado proyecto nuevo, pero con lo que hay, cómo podemos avanzar paso a paso desde el colegio? ¿Qué es lo que a tu entender podríamos ir haciendo? Sí, mirá, digamos, yo no me circunscribía únicamente a los pilots, es decir, pollos y cerdo y tambos. Sí, totalmente. El saneamiento que estamos hablando ya de frente del tipo industrial. Por eso insisto con la intervención de los ingenieros matriculados de distintas especialidades. Las normas están. En realidad, la Autoridad del Agua tiene sobradas resoluciones al respecto, digamos, para la regulación del vertido, tanto en suelo como en cuerpo de agua. Por lo tanto, digamos, yo creo que cada uno de su localidad tiene que hacer el acercamiento a las autoridades para trabajar en conjunto con los productores y las autoridades locales, en primera instancia, tratando de encontrar alguna forma de colaboración y empezar a mitigar estos impactos que han generado este tipo de actividades. Y por otro lado, también se puede recurrir a autoridades provinciales. Digamos. Pero la primera ventanilla son los municipios. Es el primer paso que, como bien dijiste vos, ya lo hemos dado aquí y hemos avanzado un poquito. Y bueno, estamos en eso. Bien. Bueno, dado el horario, vamos a ir haciendo el cierre. Nuestro presidente de distrito, Daniel Palacios, le cede la palabra al presidente del Consejo Superior, Norberto Belliera. Así que, Norberto, adelante. Bueno, muchas gracias, Belkis. Muchas gracias, Daniel. En principio, felicitarlo a Hernán porque ha sido una exposición de un excelente nivel, de mucha solvencia profesional y demostrativo de su gran experiencia y formación en el tema. Así es que
Me ha resultado muy interesante, muy formativa la charla, obviamente en una temática en la cual todos los ingenieros estamos muy sensibilizados. Y yo me voy a tomar de la pregunta que hizo Sergio Vergara, respecto, y tomándose también de lo que había dicho Hernán, de que esta evidentemente es una de las tantas tareas profesionales multidisciplinarias, en las cuales diversas especialidades de la ingeniería tienen habilitación, tienen perfil y alcance de título, tienen incumbencia, formación académica de sobra como para cada uno hacer su parte en esta tarea. ¿Y qué es lo que se puede hacer para fomentar la demanda de los servicios profesionales por parte de la comunidad? En gran medida lo está haciendo el Distrito 3 con la organización de estas charlas, creando conciencia en la comunidad, en la gente, en los comitentes, en los destinatarios de los servicios, que los profesionales que mejor formados para construir eficientemente este tipo de emprendimientos son los ingenieros. Y aquí se ha puesto mucho el énfasis en la parte ambiental. Fíjense que yo siempre subrayo ambiental, no medioambiental, porque cuando decimos medioambiental estamos cometiendo un doble error, confundiendo, creyendo que estamos defendiendo solo una mitad del ambiente, ¿no? Una ironía al respecto. Ustedes saben que el término medioambiental se origina en una confusión que fue en el Congreso Mundial de Estocolmo del año 72, cuando un traductor o traductora, no se sabe muy bien, se comió una coma entre dos palabras que son sinónimos, medio y ambiente. Decir medio ambiente es como decir subir para arriba, o lapso de tiempo, o cultura humana, es redundante. Pero bueno, más allá de esta digresión, lo que veo, la temática que a todos nos preocupa, es la ambiental. Y en eso todos los ingenieros estamos de acuerdo en que hay que controlar los vertidos, no contaminar los cursos de agua, ni tampoco ni los superficiales ni las napas, obviamente. Por eso pone mucho énfasis Hernán en subrayar, muchas veces lo ha dicho, en la impermeabilización de las paredes de fondo y laterales de la laguna, como para que no haya infiltraciones. Bueno, todo esto que es tan caro a nosotros, creo que lo mejor que podemos hacer es docencia para con la comunidad, y así es como los entes de aplicación de las normativas, tanto los municipios como el OPDS y como la Autoridad del Agua, van a entender que tienen que intervenir los ingenieros, pero quien más tiene que entenderlo es el cliente, que es el que nos contrata. Así que yo vuelvo a recalcar y a felicitar la decisión política del Distrito 3, de sus autoridades, de llevar a cabo esta serie de charlas, así como también en este caso el Centro de Ingenieros de Tandil, como para hacernos conocer, llamar la atención de la comunidad que los ingenieros somos los profesionales mejor formados para este tipo de tareas. Así que yo también quiero agradecerle a todos los asistentes por formar parte de estos encuentros, que sobre todo en estos momentos en que tenemos que estar gran parte del día encerrados en nuestras casas, bueno, aprovechar el tiempo positivamente como para mejorar nuestra formación y además, lo que es más importante, contribuir al espíritu de cuerpo, al estar interrelacionados entre todos nosotros, como para apoyarnos mutuamente. Así es que por mi parte, nuevamente, muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Daniel, Ricardo y todos los restantes colegas y amigos del distrito y de otros distritos que también veo que se han conectado a esta charla. Así que buenas noches, cuídense, quédense en casa y hasta la próxima. Muchas gracias, Norberto. Abran los micrófonos, por favor, cada uno, así nos damos la oportunidad de poder en conjunto brindarle un aplauso a Hernán. Abran los micrófonos. Gracias. Gracias, Hernán. Bien, Hernán,
Muy bien. Muchas gracias. Con mucho agradecimiento cortamos acá entonces. No sé, Hernán, ¿querés algo más? Belkis, discúlpame, Belkis. Sí. Queda una última cuestión que había pedido Hernán, que quería mencionar al final, las charlas venideras, como para que tengamos el listado y que los que están presentes y quieran participar de las charlas futuras tengan el recordatorio de los días y horarios. Sí, bueno, antes de cerrar con la charla, agradecerle a todos los presentes, que quedó mucho material afuera, mucho, pero cualquiera que me solicite la información y el procedimiento de cálculo, con mucho gusto le envío toda el PowerPoint y toda la documentación y las referencias, que son muy importantes, la bibliografía. Tenemos el miércoles 5 de agosto, conversaciones cruciales, a cargo del ingeniero Belkis Fayole. Es una charla sobre conversaciones, digamos, de recursos humanos. Tenemos el 7 de agosto los efectos ambientales de la aplicación de agroquímicos, los efectos en la salud. Eso es el 7 de agosto. Por ahora son las dos más cercanas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.